Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 hasta el 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Le digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura continuamos en la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Galacia en su capítulo 3. En el contexto del jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario, nos encontramos con un llamado urgente de Pablo a la comunidad, lleno de intensidad y claridad. El apóstol, usando 5 preguntas elocuentes, busca despertar la conciencia de los gálatas, quienes han sido testigos de la obra del Espíritu, pero parecen haber perdido el rumbo, regresando a la dependencia de la ley en lugar de la fe en Cristo. Relato que está consignado entre los versículos del 1 al 5 en el capítulo 3. La carta a los Gálatas es una de las epístolas más apasionadas de Pablo. Fue escrita probablemente entre el año 57 y 58 después de Cristo, probablemente en la ciudad de Corinto, dirigida a las comunidades de la región de Galacia, que es una provincia de Asia Menor, donde Pablo predicó el Evangelio. El problema que enfrenta Pablo aquí es la confusión de los gálatas respecto a la ley mosaica y la fe en Cristo. Algunos maestros judíos cristianos intentaban imponer la observancia de la ley judía a estos cristianos gentiles, lo cual Pablo considera un retroceso, una traición a la verdad del Evangelio. El término gálatas tiene origen en los habitantes de la región, un grupo celta que se asentó en lo que hoy es Turquía. El propósito de la carta es reafirmar que la salvación es por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Vamos a profundizar en sus versículos. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado a vosotros, a quienes se os pintó a Jesucristo como crucificado ante vuestros ojos? Pablo empieza con una aclamación dura: insensatos. La palabra griega aquí usada es anoetoi, que implica una falta de comprensión. Pablo había predicado a Cristo crucificado tan claramente que era como si lo hubieran visto con sus propios ojos. Aquí, la crucifixión no es solo un evento histórico, sino el núcleo de la fe cristiana.
el acto redentor por excelencia. La comparación con Moisés levantando la serpiente en el desierto es una imagen poderosa. Así como los israelitas eran sanados al mirar la serpiente, los gálatas fueron salvados al mirar al Cristo crucificado. Versículo 2. Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Aquí Pablo contrasta la ley con la fe. La pregunta retórica pone en relieve que el Espíritu Santo que transforma la vida fue recibido por la escucha del Evangelio y la fe, no por el cumplimiento de las obras de la ley. En el griego original, la palabra clave akoepisteos es escuchar con fe. Subraya la importancia de la fe como respuesta al anuncio del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al escuchar el Evangelio se aumenta mi fe o se reafirma mi fe. ¿Y qué debo yo hacer? El proceso de conversión. El texto bíblico que acabamos de leer preguntaba el apóstol: ¿recibisteis el Espíritu? En hebreo, neuma, en griego, neuma, que representa la vida nueva en Cristo. El Espíritu Santo es quien da vida y poder a la iglesia. También dice el texto bíblico, culmina diciendo, o por haber escuchado con fe. Es decir, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? El autor sagrado utiliza pistis como fe. Más que un simple asentimiento intelectual, la fe es una confianza activa en Dios y en su obra salvadora a través de Jesús. Versículo 3. ¿Tan insensatos sois? Después de haber comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar ahora en la carne? Pablo llama a los gálatas insensatos. Ya lo dijimos antes. Anoetoi, para acentuar lo absurdo de su conducta. Ellos comenzaron su vida cristiana con el Espíritu, es decir, con la gracia, pero ahora parecían querer completarla con la carne, que aquí simboliza la ley mosaica y la dependencia en las obras humanas. La dependencia en la carne es volver a un estado anterior a la fe. El autor sagrado utiliza el griego sars, carne, y no se refiere únicamente al cuerpo físico, sino a una forma de vida apartada de Dios basada en esfuerzos humanos y no en la gracia divina. Versículo 4. ¿Tantas experiencias habéis tenido en vano? Si es que en vano fue. La palabra griega usada para experiencias es patein, que puede referirse tanto a experiencias positivas como negativas. Los gálatas experimentaron la obra del Espíritu en su vida, conversiones, milagros y persecuciones. Pablo les pregunta si todo esto fue en vano, si ahora vuelven a depender de la ley. Versículo 5. Aquel que os concede el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Pablo señala que es Dios quien actúa por el Espíritu, el que ha realizado milagros entre ellos. Este versículo refuerza la afirmación de que la vida nueva en Cristo no se basa en la ley, sino en la fe que permite al Espíritu obrar libremente. En este contexto, el Espíritu es el poder dinámico que lleva adelante la misión de la salvación, no las obras rituales. Es decir, Dios te quiere salvar, por eso obra milagros en ti, para que tú creas. Al creer, por ese milagro que Dios realizó en ti, tú empiezas a sentirte en deuda con Dios
y empiezas a obrar ese proceso de conversión y a cambiar y a cumplir la norma, a obrar en rectitud, todo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en ti y empiezas a ser una persona buena. Pablo dice que no es necesario que usted se porte bien y obre rectamente para que Dios obre milagros en ti. No, Él puede actuar sin esa rectitud de corazón. Dios lo que quiere en sí es que tú cambies tu manera de ser. Por eso Él derrama esa gracia, por eso Él facilita ese milagro, por eso Él en puro amor te concede gracias abundantes. Pero en gratitud nosotros empezamos a obrar de una manera recta. Desagradecidos seríamos si Dios, obrando buenas cosas en nosotros, sigamos nosotros comportándonos mal. Entonces lo mejor es corregir. San Agustín, en sus comentarios sobre Gálatas, destaca que la fe en Cristo es el único camino a la salvación, subrayando que la ley fue dada para preparar el corazón humano para Cristo. San Jerónimo, por su parte, enfatiza que la gracia recibida por medio del Espíritu no puede ser perfeccionada por la observancia de la ley. Imagina un agricultor que recibe una semilla milagrosa que promete dar un fruto excepcional. Al principio confía en la promesa y planta la semilla, pero después empieza a dudar y vuelve a sus antiguas técnicas descuidando la semilla. Esa semilla representa el espíritu que los Gálatas habían recibido. Al volver a depender de las viejas reglas, la ley, el decálogo, la norma, incluso para los judíos las 613 normas, es como si el agricultor dejara de confiar en el poder milagroso de la semilla. Así Pablo les recuerda que no deben volver atrás, sino seguir confiando en la obra de Dios. Ya les están anunciando un nuevo evangelio. ¿Qué hay que hacer? Continuar con esa promesa, continuar con esa táctica, continuar con esa doctrina. Afortunadamente nosotros tenemos ahora esa doctrina. En la época de los Gálatas, pues ¿qué hicieron ellos? Se dejaron convencer de muchos judíos que habían por ahí y les dijeron: está muy bien todo esto que está ocurriendo, pero ustedes tienen que mirar la norma de la ley de Moisés para cumplirla. Por ejemplo, muchos de ustedes gentiles, o sea, griegos, romanos, turcos, muchos de ustedes no son judíos, pero la norma de Moisés, que es de donde viene este Jesús, dice que ustedes deben cumplir con la circuncisión. O sea, ustedes deben circuncidarse para tener la marca que tienen todos los judíos. Y entonces llegaban los gentiles a preguntarle a Pablo: ¿es verdad que nosotros debemos, por ejemplo, circuncidarnos? ¿Es verdad que nosotros debemos cumplir con esas 613 normas? ¿Están consignadas en el Pentateuco? Pablo les dice: no, no es necesario. La propuesta de Jesús es otra. Otros judíos dirían: es que tienen que cumplir el decálogo, los 10 mandamientos. Le preguntan a Pablo: ¿tú qué dices? La norma que hay que cumplir, la que nos enseñó Jesús. ¿Qué hay que hacer entonces? Leer la propuesta de los evangelios, y ahí está consignado todo. Y si quieren que les resuma, Jesús propone 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ojo, es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. No dice amarlo sobre todas las cosas, no, es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Porque lo que pasa es una cosa, que si nosotros decimos que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente es amarlo sobre todas las cosas, entonces usted va a amar a Dios por encima del amor que usted le merece a su esposo o a su esposa, o a su hijo o a su nieto o a su vecino o a su amigo. Y no es así. Porque ¿qué dice Dios? Si tú vienes a presentarme una ofrenda, porque tú me amas, entonces vienes a presentarme esa ofrenda, pero tú tienes una deuda con alguien o otra persona tiene una
acusación en contra de ti, deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y ahí sí vienes y me presenta la ofrenda. ¿Sí ve? Jesús nos dice otra cosa. Entonces es amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos pide Dios? Que debemos primero amarnos a nosotros mismos, querernos, aceptarnos tal como somos, con nuestras fragilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras cualidades, amarnos, aceptarnos, respetarnos, cuidarnos. Una persona que no se cuida, que no se ama, pues no puede seguir el otro proceso que es amar al prójimo y por último amar a Dios. Claro que a veces nosotros debemos amar a Dios para que Él nos dé a nosotros todo lo necesario, la fuerza, la valentía, el espíritu, la gracia, para amarnos a nosotros mismos. Si yo estoy enfermo, Dios nos ha dado una gracia, los médicos, la medicina, la tecnología, la sabiduría de la medicina para nosotros cuidarnos. No está bien aquella persona que dice, es que yo amo tanto a Dios que yo espero que Él obre en mí y acepto su divina voluntad. No, Dios ha puesto la ciencia de la medicina para que nosotros nos apoyemos en ella. Dios actúa por medio del médico, Dios actúa por medio de la tecnología también. No esperemos ni le exijamos milagros a Dios de esa manera. Pídale el milagro. ¿Dios qué hace? Él genera y pone al médico para que Él te atienda. ¿Qué te dice el médico? Debes realizarte estos exámenes. 2, debes tomar estos medicamentos. Es que a mí no me gustan los medicamentos. Entonces usted no se está amando a sí mismo. Que yo espero que Dios obre en mí. Bueno, entonces nos vemos, bien sea en el infierno o donde sea, porque cuando uno no acepta la medicina, cuando uno no se la toma tal como el médico dice, entonces, y que usted confía más en Dios, bueno, entonces vaya al consultorio de Dios si lo encuentra y que por favor le medique, que porque usted no cree en los médicos. A ver qué le va a decir Dios. Vuelva a escuchar toda la enseñanza de esta carta a los Gálatas y vamos a comprender que estamos equivocados los que quieren poner toda su confianza en Dios. Sí, Él obra milagros, pero en ocasiones Él pone el milagro del médico, pone el milagro de la ciencia para que tú te refugies en ella. Yo creo en Dios, por ejemplo. Yo le oro a Dios, por ejemplo. Y yo también tengo mis fragilidades y mi cuerpo frágil y tiene mis enfermedades. Pero yo voy al médico y yo tomo los medicamentos que me dice el médico. Eso es creerle a la medicina y es ser sensato. Aquella persona que espera ahí de rodillas o acostada en su cama o sentada en su cama esperando que Dios obre el milagro, pero no acude usted a la medicina, es una persona insensata. Y continuamos a ver dónde iba. ¿Qué concluimos entonces? Pablo en este pasaje llama a los Gálatas y a nosotros hoy a centrarnos en la fe en Cristo, en la obra del Espíritu. La salvación no viene de cumplir las reglas externas, el decálogo, las 613 normas de los judíos, no, sino de una relación viva con Dios basada en la fe. Una persona que mantiene en contacto directo con Dios en la oración, una persona que lee las Sagradas Escrituras para que el Espíritu de Dios empiece a darle el discernimiento y pueda usted cumplirla. Ojo, porque es que necesitamos del discernimiento. Hay un texto bíblico y en estos días lo leímos: si tu mano derecha es motivo de pecado, córtatela. Entonces como así dice la Biblia, entonces yo voy a ir por allí que es en la fama que cortan huesos, que me pasen la mano para que me quiten la mano, porque es que mi mano me causa pecado. No tiene que ser sensato también con las Sagradas Escrituras. Tenemos que interpretarlas y no ser fundamentalistas como lo son los judíos y algunos protestantes que creen que como dice la palabra de Dios hay que hacerlo. Si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. ¿Cuántos tuertos habrían? Yo no sé si llamarlo imbécil o cómo decirlo. No sé si habrá alguno que alguna vez se habrá sacado. Yo creo que debe existir uno o dos que se lo han sacado
porque son fundamentalistas y creen que tal como dice la Biblia se debe cumplir para agradarle a Dios. No, ¿cómo se le ocurre? Así no se le agrada a Dios. Dios te quiere completico. Si por accidente pierdes un ojo, ya es la cosa distinta, pero no por ser insensato. Mire, ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de esta lectura, le vamos a responder con el Salmo. Y el Salmo de hoy propuesto es una extracción muy hermosa del Evangelio de San Lucas en su capítulo 1, versículos desde el 69 hasta el 71. Y nos vamos a unir al sentimiento del evangelista Lucas diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El texto que hoy está propuesto como salmo es el Cántico de Zacarías, que aparece en este texto bíblico que ya les he nombrado, y que es utilizado como un salmo interleccional en la liturgia de los jueves, pero de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nos presenta el himno de alabanza y acción de gracias por la redención que Dios ha traído a su pueblo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pronuncia estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, profetizando sobre el Mesías que viene a cumplir las promesas de salvación hechas a los padres de Israel. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote del templo de Jerusalén. El Evangelio, según San Lucas, tiene un enfoque especial en la obra salvadora de Cristo para toda la humanidad, destacando la misericordia y la compasión de Dios hacia los pobres, los marginados y los pecadores. Lucas es el único evangelista que relata el Benedictus o canto de Zacarías, el cual se recita tradicionalmente en el rezo de laudes. Este himno es un reconocimiento de que Dios ha visitado y redimido a su pueblo, cumpliendo las promesas hechas a Abraham y a los profetas. El nombre de Lucas proviene del griego Loukas, y este evangelio se distingue por su atención a los detalles históricos y la inclusión de relatos exclusivos que no aparecen en los otros evangelios, como la infancia de Jesús. Yo me imagino cómo haría Lucas para investigar todo eso de la infancia. Difícil porque Lucas, yo no creo que haya conocido a María. Algunos dicen que sí. Lucas tuvo contacto, fue discípulo de Pablo y se encontró con uno y otro para poder formar su evangelio. Todo lo que está relatado en Lucas en la infancia de Jesús, yo creo que es una inspiración del Espíritu de Dios al autor sagrado. Pudo haber sido a Lucas o pudo haber sido a sus discípulos. Sin contar y sin olvidar que este evangelio de Lucas fue escrito hacia el año 70 u 80 después de Cristo, es decir, 40 años después de la crucifixión de Jesús. María no creo que estuviese en esa época, creo que no estaba para esa época. Entonces, porque algunos dicen que Lucas era íntimo amigo de la Virgen María, yo no creo mucho en esa situación, pero continuamos en lo que nos propone la liturgia y vamos a profundizar en sus versículos. Que se haya encontrado Lucas con la Virgen María, ¿importa o no importa? No importa para nada. Lo que importa es el contenido de su evangelio y su interpretación. Ojo, es importante la interpretación. Versículo desde el 69 hasta el 70. Dice el papá de Juan, el que bautizaba: y ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. Este pasaje, estos dos versículos, habla de la fuerza de salvación que Dios ha levantado en la casa de David. La palabra griega usada para fuerza es keras, que literalmente significa cuerno y simboliza poder y victoria. En el Antiguo Testamento el cuerno es símbolo del poder
y protección. Pensemos en un toro, pensemos en una vaca, pensemos en un cabro que tiene sus cuernos para eso, para atacar y para defenderse de algún atacante. Y aquí se refiere a Jesús el Mesías, quien viene a traer la salvación prometida desde antiguo. Es fuerza de salvación. Queras, esta promesa hecha a David y a sus descendientes es el cumplimiento de las profecías sobre la llegada de un Salvador. Salvación, de la que nos habla el primer versículo y el segundo, fuerza de salvación, y la salvación de nuestros enemigos. El autor sagrado utiliza la palabra griega soteria, que es salvación, que es de donde viene también la palabra soter o sóteros, del ictus que nosotros conocemos, que es el tetragrama de ictus o pez o pescado en la simbología bíblica de Jesús. Soter, el ictus, contiene la palabra sóteros, que es que Cristo es Salvador, que Cristo salva. Aquí tenemos salvación como sotería. La salvación es el acto redentor de Dios a través de Cristo, liberando a la humanidad del pecado y de sus consecuencias. En el contexto judío se entendía también como una liberación del dominio de sus enemigos. Versículos del 71 hasta el 72. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia con nuestros padres y acordarse de su santa alianza. La salvación de nuestros enemigos no se refiere solo a enemigos externos o políticos, sino a la liberación del pecado y de todo aquello que nos aparta de Dios. Este versículo también resalta la fidelidad de Dios a sus promesas. El término alianza, cuando él dice y acordarse de su santa alianza, el autor sagrado utiliza el griego diateke. Es crucial aquí esta palabra, ya que remite a los pactos que Dios hizo con los patriarcas, especialmente con Abraham. Esta palabra hace referencia al pacto o contrato sagrado que Dios estableció con su pueblo. Ya lo dijimos, especialmente con Abraham. La alianza es la manifestación de la fidelidad de Dios. Este pacto es recordado y cumplido a través de la misericordia divina, que se extiende no solo a Israel, sino a toda la humanidad a través de Jesucristo. Miremos los versículos del 73 al 75. Del juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aquí el papá de Juan el Bautista, Zacarías, recuerda el juramento hecho a Abraham, el padre de la fe. Dios había prometido que a través de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. La promesa de ser libres de temor es central para la misión de Jesús. Esta libertad no solo es política o social, sino una liberación espiritual. El ser liberados del pecado y del poder del mal, que eso fue prácticamente lo que vino a hacer Jesús. Claro que la presencia de Jesús vino a traer una transformación política, claro, y social también. Pero con el solo hecho de que Jesús libere al ser humano de su espíritu o de su ser espiritual, de su pecado, es suficiente. Es suficiente. Claro, la política, la sociedad hoy quiere sacar a Jesús, a Dios, de sus campos, de sus acciones. No quieren contaminarse de la enseñanza del Evangelio porque quieren imponer su propia enseñanza, porque quieren oprimir al pueblo de su propia manera, y eso era lo que no quería Jesús. Por eso es que sacan a Dios de la política y del campo social, especialmente de la polis, especialmente del Estado.
porque quieren someter al pueblo, y es algo que no quiere Jesús. Dice el texto: arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos en santidad y justicia. El autor sagrado utiliza la palabra santidad, la palabra griega osiotes. Esta palabra se refiere a la pureza y consagración de vida en relación con Dios. Debemos servirle en santidad, implica una vida dedicada completamente a su servicio y voluntad. Debemos entonces servir a Dios en santidad y justicia. Esto implica vivir una vida consagrada a Él, cumpliendo su voluntad y reflejando su amor y justicia en el mundo. El contexto de este cántico tiene una fuerte resonancia política y social. En el tiempo de Zacarías, Israel estaba bajo el dominio romano y vivía una tensión constante entre su identidad religiosa y la opresión extranjera. Sin embargo, la salvación que proclama Zacarías no se limita a la liberación de un poder político, sino que apunta a una redención más profunda y universal: la liberación del pecado y la restauración de la humanidad en una relación plena con Dios. San Jerónimo, en su comentario sobre el Evangelio de Lucas, resalta cómo el cántico de Zacarías conecta la historia de la salvación desde Abraham hasta Cristo, mostrando la continuidad del plan de Dios. Según Jerónimo, la fuerza de salvación no solo se refiere a la liberación política, sino al poder espiritual que Cristo trae al mundo. San Agustín, en sus sermones, destaca que este cántico es una proclamación de la gracia y misericordia de Dios. Agustín subraya que la verdadera libertad no es solo la liberación de los opresores externos, sino la libertad de la esclavitud del pecado. Servir a Dios en santidad y justicia significa vivir una vida de caridad y de fidelidad a sus mandamientos. El pasaje que hoy hemos proclamado es un recordatorio a la fidelidad de Dios y de su plan de salvación para toda la humanidad. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que Dios ha intervenido en la historia para traer salvación, no solo a Israel, sino a todas las naciones. En el contexto actual, esto nos invita a confiar en las promesas de Dios, incluso en medio de tiempos difíciles o de opresión. Un aspecto importante de este cántico es la insistencia en servir a Dios en santidad y justicia. Esto significa que nuestra respuesta a la salvación que hemos recibido debe ser una vida comprometida con la justicia, la paz y el amor, no solo para con Dios, sino para con nuestros hermanos y hermanas. Podemos imaginar una familia que, tras pasar años en dificultades económicas y sociales, finalmente encuentra estabilidad gracias a la ayuda de una comunidad generosa. Esta familia, en gratitud, decide dedicar su vida a ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Esto es el reflejo de lo que Zacarías proclama en su cántico. Una vez que hemos sido liberados y hemos experimentado la gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser el servicio, la justicia y la santidad. Esto es prácticamente la continuación de la carta a los Gálatas. No es otra cosa más sino eso. ¿Qué concluimos del salmo de hoy? El cántico de Zacarías, que lo rezamos todos los días en la oración de la liturgia de las horas, hermosa oración de la iglesia, con los salmos, con la liturgia de las horas. Es una poderosa proclamación de la fidelidad de Dios y su plan de salvación. Nos llama a recordar las promesas que Dios ha hecho a su pueblo y a vivir en respuesta a esa salvación, sirviendo a Dios con corazones llenos de santidad y justicia.
Como cristianos, somos invitados a vivir esta salvación confiando en que Dios cumple sus promesas y nos libera, no solo de nuestros enemigos exteriores, sino también de nuestros propios pecados, que es nuestro enemigo personal. Incluso es el enemigo más grande de la iglesia. Si le preguntan a usted en una ocasión cuál es el gran enemigo de la iglesia, no son los evangélicos, no son los judíos. ¿Cuál es el peor enemigo de la iglesia católica? No son los borrachos, no son las prostitutas, no es la pobreza, no son los pobres. Es el pecado del hombre, mi pecado, tu pecado. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el Evangelio del día de hoy es del evangelista San Lucas en su capítulo 11. Jesús continúa con una enseñanza esencial sobre la oración. Es la continuación de lo que hemos venido leyendo y hoy vamos desde el versículo 5 hasta el 13, destacando la necesidad de pedir con confianza y perseverancia. Ayer estábamos hablando del Padre Nuestro. Esta es la continuación que habíamos visto en los versículos anteriores del 1 al 4. Jesús enseña el Padre Nuestro y ahora complementa la oración con una parábola sobre la insistencia y la confianza que deben caracterizar nuestra relación con Dios. San Lucas, conocido como el evangelista de la oración, él extiende sus temas de oración y están metidos profundamente en todo el texto. Recalca a lo largo de su evangelio la importancia de la oración en la vida de Jesús y de los primeros cristianos. Lucas escribe principalmente para una audiencia gentil y enfatiza que Dios es un Padre amoroso que escucha a todos. En este pasaje, Lucas ofrece una visión más universal de la relación con Dios, quien no solo responde a los israelitas, sino también a toda la humanidad. Por supuesto que nos responde a nosotros. Nos encontramos que dice en el versículo 8, a pesar de la incomodidad, el amigo cede a la insistencia. La palabra griega que utiliza el autor sagrado es anaideia, que traduce como importunidad o descaro. A pesar de la incomodidad o a pesar de la importunidad, incomodidad o importunidad, destacando la insistencia persistente. Jesús usa esta palabra para enfatizar que no debemos temer ser insistentes con Dios, ya que Él valora la perseverancia. Claro, nosotros debemos ser personas que constantemente oramos a Dios, no solamente cuando necesitamos de Él. Nosotros debemos tener una constante y continua relación con Dios, bien sea para pedirle, bien sea para darle gracias. ¿Cuándo le pide uno a Dios? Cuando necesita. ¿Cuándo necesita al hombre? Siempre, todos los días. Por eso usted debe estar en constante comunicación con Él por medio de la oración, no solo cuando usted está necesitado. Porque muchos nunca necesitan de Dios y cuando están necesitados se acuerdan de Dios. Y es raro, bueno, a veces Dios hace el milagro. Es raro que una persona que no sabe que existe Dios y que de pronto lo necesita, se acerque y le pide que Dios le conceda. Bueno, sí existen unos. Sí existe uno que otro. Pero no esperemos pues que nos ocurra esa situación. Mantengamos una buena relación con Él. 1 para pedir, 2 para dar gracias después de que nos dio. Y tenemos que darle gracias por todo lo que recibimos todos los días. Por eso, uno tiene que ser una persona que ora, una persona de oración y una persona que mantiene en constante comunicación con Él. Y algo bien interesante, es que yo no necesito nada, otros necesitan. Y qué tan importante es que usted se convierta en una persona de intercesión, que ore por las necesidades de otros. Cuando usted escucha a un vecino que pelea con la esposa, usted, en vez de ir y decir que se callen, eso es una situación que se está presentando en su vida para que usted se convierta en intercesor. Esa señora puede estar necesitando de la oración
de que Dios la proteja, de que Dios la cuide, o que le cambie el corazón al Señor, al vecino. Entonces usted pone en oración a esa pareja en conocimiento de Dios, que usted tiene una pareja de vecinos que mantienen peleando y que necesitan de Él, que Él intervenga allá. Por supuesto que si usted es una persona de Dios, ya usted tiene que intervenir. ¿Cómo? De alguna manera usted puede llegar a esa familia para empezarles a hablar de Dios, sin necesidad de que usted diga, lo que pasa es que los he escuchado que pelean mucho porque ya la embarró. No, cualquier situación se debe presentar para que usted empiece a hablarles de Dios, porque es que una familia, una persona que mantenga en discusión constantemente necesita de Dios. San Jerónimo sugiere que la parábola nos enseña a importunar a Dios con nuestras peticiones, no por cansancio, sino por fe y confianza. Él también menciona que la oración debe ser constante, como la respiración para el cuerpo. San Agustín escribe sobre este pasaje que al orar no estamos cambiando la voluntad de Dios, sino que estamos abriendo nuestro corazón para recibir lo que Dios ya desea darnos. Dios, en su bondad infinita, ya tiene dispuesto lo mejor para nosotros, el don del Espíritu Santo. Este pasaje entonces nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras necesidades. Sin embargo, Jesús añade una lección profunda. Más que pedir bienes materiales, debemos pedir el Espíritu Santo. Esa es la mayor de las ganancias. Pero si usted tiene necesidades materiales, pídalas. No se abstenga, no se niegue. Este don es el mayor, el Espíritu Santo. Es el mayor regalo que Dios puede otorgar, porque transforma y guía nuestras vidas hacia la santidad. Esto de que yo esté todos los días intentando reflexionar la palabra de Dios, escribir, luego organizar el esquema, luego organizar todo para que sea comprensivo y luego grabarlo y luego llevarlo a un editor y quitar sonidos y quitar ruidos y quitar mi tos, porque en ocasiones yo toso, y quitar ciertas palabras mal dichas y luego meter un fondo musical y subir la música en algunos espacios para que usted reflexione y medite, y luego extraerlo y colgarlo a los diversos servicios de podcast y subirlo a YouTube, y luego sacar los textos bíblicos, resaltando la negrilla, poniendo otras frases en cursiva y enviarlos a cada uno de los contactos y buscar una imagen que se adecue para hacer el póster y luego llevarlo a mi blogger de Google para sacar de ahí las lecturas, que usted pueda leerlas también y convertir eso en un código QR para que tú lo puedas leer y sacar las lecturas si quieres sacarlas de ahí. Todo eso implica un trabajo y solamente se hace, mire, por fe y porque el Espíritu Santo que habita en mí, que soy testigo de que lo he recibido, es el que me lleva a hacer todo esto. Y diríamos, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Es como un compromiso. Yo estudié filosofía y estudié teología para llegar a ser sacerdote. Dijeron los superiores que yo no servía. Bueno, como no sirvo, entonces que sirva de algo lo que yo estudié. Y esto es lo que yo hago con lo que estudié. Pudiera yo, vamos a ver si lo consigo, un trabajo. Si yo tuviera un trabajo, estaría trabajando y buscaría la estrategia para tratar de llevar a cabo esto que estoy haciendo. Pero sin embargo lo sigo haciendo. Entonces esto no lo hace sino el Espíritu de Dios y otras cosas más que le gusta hacer a Él. Este evangelio nos da a nosotros 3 enseñanzas
importantísimas. 1, pedir, buscar y llamar. 2, confianza en la bondad de Dios. 3, el poder de la perseverancia. Hablemos de la primera, pedir, buscar y llamar. Jesús nos invita a ser activos en la oración. No basta con esperar pasivamente, debemos buscar a Dios con el corazón abierto y con persistencia. Segunda enseñanza, confianza en la bondad de Dios. Así como un padre da cosas buenas a sus hijos, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que nos da el mejor de los dones, el Espíritu Santo, que nos guía y fortalece en nuestra vida diaria. Esa es la oferta y ese es el regalo que propone aquí el discurso de hoy. El discurso de hoy nos propone 2 cosas. Si usted pide, Dios le da. Pero el mayor regalo es el Espíritu Santo. 3, el poder de la perseverancia. La historia del amigo que insiste en la medianoche refleja la importancia de la perseverancia en la oración. Oído, debemos nosotros ser inoportunos. ¿Cuándo es inoportuno? Bueno, cuando uno le habla a Dios en la oración por la mañana, cuando no le habla a Dios al mediodía si quiere, o cuando usted le habla en la tarde, o en la noche al acostarse, o por qué no a la madrugada. Claro, usted se despertó, aproveche y si no se puede dormir, háblele a Dios, sea inoportuno, es lo que nos está queriendo decir el texto bíblico. No siempre recibimos respuesta inmediata, pero la perseverancia muestra nuestra fe y confianza en Dios. ¿Qué podemos concluir? Este pasaje del Evangelio de Lucas nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas. A través de la perseverancia, no solo obtenemos lo que necesitamos, sino que también profundizamos nuestra relación con Él. Al igual que el río que encuentra su camino, nosotros también encontraremos la respuesta de Dios siempre que pidamos, busquemos y llamemos con fe. La oración no es solo para obtener cosas de Dios, sino para crecer en comunión con Él, recibir el Espíritu Santo y vivir una vida de santidad. Si ustedes quieren profundizar en temas de oración, aquí mismo donde está este podcast que ustedes están escuchando o este video que está en la página de YouTube de Yesid Peñuela, allí mismo, en la parte de abajo está una escuela virtual que se llama Teología. Allí hay temas de evangelización y está el tema de la oración. Y hay temas más importantes para profundizar, para que ustedes se acerquen a él. Invitados para que allí lleguen y entren y reflexionen y comenten. Digan, me gustaría que profundizaran en este tema y subimos más temas sobre eso. Espero a ver cómo participan. Hemos llegado al final de esta entrevista, de este encuentro con ustedes. Gracias por haberme escuchado, gracias por compartir y le suplicamos al Dios de la vida que derrame bendiciones sobre nosotros, que nos siga iluminando, que nos siga bendiciendo y nos colme de su alegría y bendición. Bendiciones.